Bien, estimados colegas, tengan todos muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que van a ver este video. Como ustedes seguramente conocen, recientemente se acaba de publicar lo que es la resolución viceministerial número 133 del presente año del Minedu, ¿no?, que se intitula Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en instituciones educativas y programas educativos de educación básica. Bien, como nosotros conocemos, el presente año escolar o el presente año escolar 2020, el atípico año escolar 2020, en un primer momento fue aprobado su desarrollo o cómo se iba a llevar a cabo mediante lo que era la resolución viceministerial número 220 del año 2019. En esta norma se explicaba cómo es que se iba a desarrollar el presente año escolar, ¿verdad? Pero por las situaciones que ya nosotros conocemos, esta resolución de 220 está siendo derogada y en su lugar entra en vigencia esta resolución viceministerial, la 133. Entonces nosotros, como les mencionaba, con la 220 se aprobaba, se estipulaba cómo se iba a desarrollar el año, el tema de la calendarización, las actividades que iban a ir. Todo eso estaba contemplado. Posteriormente, al declararse el estado de emergencia, se estableció la estrategia Aprendo en Casa, se estableció lo que era el trabajo remoto del docente, salieron directivas referidas a lo que es orientaciones pedagógicas y todo esto, ¿verdad? Ha habido toda una serie de normas dentro de este marco jurídico educativo en la cual estipulaban el trabajo. Lo cierto es de que la 220 se mantenía en vigencia. Mayormente salieron normas referidas a lo que era la etapa distancia, cómo se debería trabajar, tanto desde el trabajo que tenía que tener el docente como las orientaciones pedagógicas que debía cumplir. Ahora, con la resolución viceministerial 133, como ya le mencioné, deroga a la 220. En la 220 se contemplaba el desarrollo de un año escolar en condiciones normales. En la 133 ya se nos habla de estas dos etapas, ¿no?, de una etapa a distancia, una etapa virtual y una posterior etapa que aún no hay una fecha, no se establece una fecha de cuándo es que se tendría que dar o comenzar lo que es la etapa presencial de los estudiantes, ¿sí? Entonces, les voy a presentar lo que nos dice esta resolución viceministerial en una manera sucinta, resumida. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta norma técnica es, en un primer momento, lo que son las orientaciones para la organización de las instituciones educativas y programas. Y lo que vamos a encontrar ahí es una parte referida a lo que son los instrumentos de gestión. Entonces, los instrumentos de gestión, las instituciones educativas deben contar con estos instrumentos, solo que dado las características del presente año van a haber algunas diferencias, algunas excepciones de cómo es que se deben trabajar o elaborar estos instrumentos de gestión. Entonces, los instrumentos de gestión se saben que deben ser elaborados desde una forma participativa, en la cual los diferentes agentes educativos o representantes de la comunidad educativa participan en la formulación de los mismos. Bien, entonces para el presente año y bajo la característica que nos encontramos, los instrumentos de gestión de las instituciones educativas, para elaborarlos y para contar con ellos en el presente año, se nos indica que se debe tomar en cuenta o se debe tomar como referencia estos instrumentos, pero del año pasado. Sabemos nosotros que en los instrumentos de gestión hay instrumentos de corto plazo e instrumentos de mediano plazo. Ya no se hablan de instrumentos de largo plazo, ¿no? Porque a veces íbamos mucho a los extremos y hacíamos, por ejemplo, el PI lo hacíamos de duración de 5 o alguna vez llegábamos hasta los 10 años, que era un exceso, ¿no? Y pasaba todo ese tiempo para recién reformularlo. Entonces
la concepción de elaboración de documentos de gestión como que ha cambiado. Entonces lo que ahora nos dice es que hay instrumentos de corto plazo, que es de un año, e instrumentos de mediano plazo, el PI, que se recomienda que sea exclusivamente de 3 años. Entonces se supone que estos instrumentos de gestión ya los tenemos nosotros del año pasado. Lo que nos dice es que retomemos esos instrumentos del año pasado y que dadas las condiciones que se presentan, ya, porque acá nos habla, miren, acá nos habla de un proceso, ya, nos habla de un proceso que se tiene que hacer para elaborar estos documentos en el presente año, y también considerando la situación actual que se está presentando. Entonces lo que nos dice es que el director lo que tiene que hacer es esos instrumentos de gestión del año 2019 tendría que darles una revisión. Ya, acá se nos habla de una manera personal, individual, que el director revisa estos instrumentos, porque lo que acá básicamente se va a revisar son las actividades que figuran en estos instrumentos que demanden lo que es la presencia de miembros. Entonces, en las condiciones actuales que nos encontramos, no podríamos hablar de actividades que demanden pues de que haya una participación masiva de los miembros, actividades que demanden la presencia de los miembros, ¿no? Por ejemplo, el tema de realización del aniversario de una manera presencial, realizaciones por ahí a lo mejor de lo que son desfiles, fiestas, o sea, cosas que demanden que haya presencia masivas de integrantes de la comunidad educativa. Eso ya no se podrían realizar bajo las condiciones que estamos. Por lo tanto, es donde básicamente van a hacer los cambios, los ajustes para el presente año. Entonces, como les decía, el procedimiento es que el director lo que hace es va a evaluar estos instrumentos de gestión, llámese PI, PCI, PAS, reglamento interno, y va a identificar cuáles son los contenidos bajo lo que les acabo de mencionar que van a variar. Posteriormente, lo que hace el directivo es comunica a los miembros, a los integrantes. Generalmente ustedes saben que estos documentos, si bien es cierto, como les decía, se trabajan de una manera consensuada, en algunos casos no participan todos, sino representantes. Por ejemplo, no podemos decir que vamos a hacer el PAT y las actividades que vamos a hacer, vamos a llamar a todos los padres de familia. Se supone que en la elaboración de estas actividades, quienes participan por parte de los padres de familia son algunos representantes, los representantes que están pues en la PAFA. Por lo tanto, no cuando se habla de comunidad educativa, en algunos casos sí se habla del íntegro, y en otros casos pues sí solamente de representantes, ¿no? Entonces lo que el director va a hacer es transmitir a esos integrantes de la comunidad educativa o sus representantes los cambios que él ha realizado en estos documentos. Esta información la hará llegar pues por las redes disponibles, a lo mejor lo que puede ser lo que es un correo electrónico, lo que es WhatsApp, las diferentes formas que puede hacer llegar estos documentos con la modificatoria para que lo puedan revisar y ver si están de acuerdo con lo que son los ajustes que el director está haciendo. Para ello tienen un plazo que se sugiere no exceda las 2 semanas, es decir, el director hace llegar la documentación con los cambios correspondientes, y los integrantes de estos equipos tendrían pues que tener alguna observación, hacerla llegar en un plazo que no exceda las 2 semanas. Concluido ese periodo, el directivo evalúa las mejoras y consolida pues los cambios en una nueva versión, es decir, ya presenta la versión 2020 de lo que era la 2019, hace los ajustes necesarios y presenta la versión 2020 de estos documentos. Y el director pues ya lo que hace es informa este documento ya finalizado a la comunidad educativa. Asimismo nos dice de que
Este documento o estos documentos no tendrían por qué estar en la obligación de hacerlo llegar a UGEL de manera física, pero sí UGEL nos lo podría solicitar para hacer el respectivo seguimiento y tendremos que hacerlo llegar de manera virtual, o sea, un correo electrónico, a un número de celular, para que ellos lo tengan y lo puedan verificar las actividades que se están realizando. ¿Ya? También nos dice de que en aquellas instituciones en las cuales no se pueda tener acceso al remitir estos documentos a los docentes, o a lo mejor el docente está en un lugar en el cual él no, el director está en un lugar en el cual él no tiene acceso, estos documentos se tendrían que hacer los ajustes de manera inconsulta por parte del director, es decir, el director es el que a su criterio hace los ajustes necesarios y para que se puedan realizar en el presente año. Él es el que elabora de manera unidireccional los documentos de gestión. Posteriormente, ya cuando se dé la etapa presencial, es de que los docentes que no han participado por no haber habido contacto, forma, mecanismo en el cual socializar estos documentos, es decir, no se podía enviar ni por correo electrónico, ni por WhatsApp o algún medio en el cual los docentes lo puedan verificar, o los otros integrantes, ya al darse la etapa presencial se podría observar por parte de los otros integrantes de estos equipos de trabajo y se podría volver a hacer los ajustes necesarios, ¿no? El proceso de adaptación de los instrumentos de gestión se puede realizar las veces que se considere pertinente. Bien, comisiones y comités para el presente año. Como ustedes saben, hay una norma en la cual pues nos habla de que a nivel de institución pueden llegar a funcionar hasta 11 comisiones o comités dependiendo de la característica de la institución. Entonces, para el presente año nos dice que esas comisiones o comités, dadas las características que se están viviendo, no es necesario de que se operativicen con todos sus integrantes. Es decir, puede una sola persona ser el responsable de cada una de estas comisiones o comités, a excepción de lo que es el CONEI, el comité de TOE, de tutoría y orientación del educando, lo que es la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y el Comité de Alimentación Escolar. Estos sí no pueden funcionar con un solo integrante, ya funcionan con la participación de más de uno de ellos, ya, porque ustedes saben pues que en el tema del CONEI, para los eventos, las situaciones que se solicite algún documento, se solicite lo que es la participación del CONEI, pues el director de manera inconsulta no puede aprobarlo. Necesariamente tiene que haber una participación de más de una persona, en este caso de más del director, ¿no? El docente, padre de familia, dependiendo de qué comité estamos hablando. En el caso de lo del TOE, igual, no solamente lo puede decidir el director, sino también tendría que, o a lo mejor el responsable de lo que es el comité de tutores, de tutoría, tampoco, sino que todo un conjunto con lo que es director, responsable, el psicólogo, en los casos que hubiera, ellos tendrían pues que participar cuando se demande intervención del comité de tutoría y orientación del educando. Lo mismo para la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. Sí, tiene que seguir participando el directivo, los representantes tanto de lo que es el comité de mantenimiento mismo como el de veeduría. Entonces son comisiones que no pueden funcionar de manera o con un solo representante, de manera que tiene que haber más de uno para un tema de transparencia y mejor trabajo. Y pues lo que es el CAE, el Comité de Alimentación Escolar, también no tiene que estar involucrado, no solamente los docentes, sino también los padres de familia, con mayor razón ahora que los alimentos llegan a la institución y son los padres quienes están dentro del
del entorno, y ellos son los que directamente ven que se dé operatividad a este comité. Ya, en los demás comités y comisiones ya es opcional que lo asuma una sola persona. Ya. Asimismo, bajo las circunstancias que nos encontramos, se suspende la formulación y elaboración de los planes de estas comisiones y comités. Como ustedes saben, cada comisión o comité debe contar con un plan de trabajo. Entonces esto se debe formular y a la vez se debe aprobar, pero dadas las circunstancias se está exonerando de que se tengan en cuenta estos documentos para su operatividad. Los representantes de las comisiones y comités deben tener una constante comunicación con el directivo diaria o semanalmente. O sea, debe haber ahí esa comunicación para ver qué es lo que se está realizando en cada una de estas comisiones y comités correspondientes. Mientras dure el estado de emergencia no se podrán realizar reuniones presenciales, es decir, si hay la necesidad de que se reúna el comité del TO, el CONEI, el CAE, si hay la necesidad de que se reúna alguno de ellos, no se tendría que hacer la reunión de los integrantes de una manera presencial, no, se tendrían que ver los medios, las herramientas virtuales por las cuales se tendría que dar esta reunión. Asimismo mencionar de que dadas las características que se están dando, se podrían dejar de funcionar dos comisiones o comités, que es la de kioscos escolares, ya que en las circunstancias que nos encontramos no están funcionando estos ambientes, ¿no? Estos espacios. Entonces no habría la necesidad de que se haya un responsable de lo que son los kioscos escolares, y también pues el comité el comité de lo que es el manejo de recursos financieros de la institución educativa. Dado que no estamos en una etapa presencial, no se están dando estos ingresos, o la institución educativa no está generando ingresos propios, salvo que los tenga por otra forma que sí está funcionando dentro de la misma emergencia nacional, para que pueda la institución educativa obtener ingresos propios. Bien, la otra parte de lo que es esta norma técnica ya se centra en lo que son los compromisos de gestión. Ustedes saben que el año escolar está distribuido o apunta a alcanzar determinados compromisos de gestión escolar, que son 5, recordando que los 2 primeros son ya de resultados y los 3 siguientes son de proceso. A la vez, los 3 últimos compromisos lo que me van a permitir a mí es, si yo los trabajo bien, voy a alcanzar los 2 primeros compromisos, los de resultados, ¿no? Que son el de lo que es la parte de mejorar los resultados académicos de los estudiantes, o sea, que haya un progreso, así es, ¿no? Un progreso de los estudiantes, de lo calificativo de los estudiantes, y lo que es pues la permanencia en la institución educativa. Entonces, los 2 primeros compromisos no se tocan en la norma, porque como digo, si nosotros trabajamos de una manera adecuada los 3 siguientes, los vamos a alcanzar. Van a arrastrar que logremos un buen resultado en estos 2 primeros compromisos. Por lo tanto, nos vamos a centrar, o la norma se centra en lo que son los 3 compromisos siguientes, que son el compromiso número 3, calendarización y gestión de las condiciones operativas. Para ello, para alcanzar este compromiso, se divide en subtemas, en subcompromisos, si queremos llamarlo así, ¿no? Dentro de este compromiso encontramos lo que es, por ejemplo, la parte de la calendarización. Y lo que acá en la norma se especifica, y que ya se ha venido mencionando en normas precedentes, es de que el presente año escolar se va a dar bajo las modalidades presencial y distancia. Lo que sí todavía no se estipula, no se menciona en esta norma, es hasta qué momento, hasta qué fecha llega la etapa presencial y hasta qué fecha
o qué fecha comienza la etapa, perdón, hasta qué fecha va a ir la etapa a distancia virtual y hasta qué fecha pues estaríamos ya comenzando la etapa presencial. Eso no se menciona en la presente norma. Lo único que se dice es que el año se va a desarrollar en estos dos momentos. Sí nos menciona que el cierre del año escolar debería ir hasta el 22 de diciembre. ¿Por qué digo debería? Porque también en la misma norma se estipula que existe la posibilidad de extender este plazo. ¿Por qué se extendería? Bueno, ya normas anteriores como la 097 nos mencionan de que es en aquellos estudiantes que a lo mejor por X motivos no alcanzaron los aprendizajes que deberían ser, especialmente si es que no ha habido con ellos conectividad o cosas así, ¿no? Entonces tendríamos que esperar para que el ministerio ya saque una norma específica en la cual establezca cuándo es que se tendría o en qué instituciones se tendría que dar la extensión del año escolar. Asimismo nos habla de un periodo de vacaciones para los estudiantes que sería del 27 de julio al 31 de julio, es decir, la forma como venimos trabajando va a tener un receso de una semana en el cual los estudiantes van a dejar de percibir los contenidos de la estrategia Aprendo en Casa, reiniciándose las labores para el 3 de agosto con los estudiantes, solamente una semanita. En la misma norma se establece de que las vacaciones, al ser un periodo exclusivo de los estudiantes, se recomienda que el directivo conjuntamente con sus docentes realicen en esta semana una reflexión acerca de los logros que se han venido alcanzando en la estrategia Aprendo en Casa, lo que se está realizando bajo la modalidad de distancia, y qué oportunidades de mejoras o estrategias podemos plantear para seguir trabajando con nuestros estudiantes. Su compromiso u otro punto que contribuye a alcanzar este compromiso es el tema de la matrícula, ¿no? Entonces nos dice ahí que la matrícula se formaliza con lo que es la nómina de matrícula misma. Se concluye cuando el estudiante queda finalmente registrado en el CIAGIE, y también pues acá lo que nos habla es que hay que considerar lo que es la atención excepcional de solicitudes para estudiantes de instituciones educativas públicas de educación básica regular. Esto hace alusión o hace mención a lo que es el proceso que hasta hace una semana vivimos, en el cual, dada la problemática que se presentó por la educación a distancia y sobre todo por el tema de que el trabajo no iba a ser igual que una etapa presencial, muchos padres de familia optaron por trasladar a sus hijos de instituciones educativas privadas, y por qué no decirlo también de algunas públicas, a otras instituciones educativas públicas. ¿Ya? Entonces eso también fue todo un tema que se trató y que se desarrolló dentro de lo que es el sistema o la plataforma CIAGIE. Entonces eso también se considera y está vinculado a lo que es este compromiso. Dentro de este compromiso también se considera lo que son las condiciones o la gestión de las condiciones operativas, que tienen que ver básicamente con lo que son el mantenimiento o el manejo del dinero que llega a las instituciones educativas. Y acá se hablan de 3 acciones específicas: lo que es el programa de mantenimiento 2020, que en realidad las 3 son inserción de dinero a las instituciones educativas, por eso ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cuando yo hablo de este programa de mantenimiento, ustedes van a encontrar ahí que dice 2021. ¿Por qué? Y es un dinero que recién se está transfiriendo para hacer algunas acciones de mejora, de mantenimiento, valga la redundancia, en las instituciones educativas a partir de este mes de agosto. Entonces recién se está autorizando la transferencia para que se puedan hacer algunas acciones, siempre y cuando esté dentro del marco normativo de esta misma acción, que ya creo que los directores lo conocen como tal.
Acondicionamiento de locales educativos para atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad para el año 2020, y es el mantenimiento, si quieren llamarlo así, 2022, que no les ha venido a todas las instituciones, solamente son algunas pequeñas instituciones, mayormente les ha venido a las instituciones de tipo SEBE, ¿verdad?, en las cuales pues están direccionadas a hacer algunos cambios, mejoras, en las cuales pues hay una población regular de estudiantes que tengan estas necesidades especiales asociadas a discapacidad. Es decir, por ejemplo, lo que es el tema de la construcción de rampas, pasamanos y todas esas acciones, ¿no? Como les repito, no les ha venido a todas las instituciones en el Perú, solamente algunas de ellas. Y finalmente, lo que es la adquisición de los kits de higiene, que como los directores conocen, pues ha sido la transferencia de 500 soles en 3 armadas que ha dado el Ministerio de Educación para adquirir estos kits de aseo por el tema pues de prevención del coronavirus, ¿no?, que está integrado por lo que es la adquisición de alcohol, de jabón, de lejía. Entonces de eso es lo que se ha adquirido y que se conoce dentro de lo que es la plataforma de mantenimiento como mantenimiento 2023. Entonces esas 3 acciones están dentro de lo que es la gestión de las condiciones operativas para el funcionamiento en el presente año, y que está vinculado pues a lo que es el cumplimiento de la calendarización. La entrega y uso oportuno de los materiales educativos. Como ustedes conocen muy bien, pues hay material que ha llegado a las instituciones educativas y que también se les ha entregado a los estudiantes para que puedan seguir adquiriendo los aprendizajes que tienen que adquirirlo, ¿no? Lo que acá encontramos es que los estudiantes acceden al material educativo dando prioridad a aquellas zonas donde tengan dificultad de acceso a los canales educativos, es decir, en aquellas zonas donde no se tiene acceso a web, a televisión o a radio. Lo que el ministerio sugiere que justamente los estudiantes o las instituciones educativas entreguen este material a los estudiantes para que ellos puedan de una manera autosuficiente ir avanzando en sus aprendizajes, ¿no? Si es que existiese un déficit de estos materiales, las instituciones educativas o el director en este caso deberá informar a UGEL para que haya una atención oportuna y puedan reponer o completar el material que necesitan. Asimismo, este material debe ser registrado por parte del director en el módulo de materiales del CIAGIE. Ahí debe registrar sobre el material que él ha recibido, que ha llegado a la institución, y sobre la distribución que ha hecho del mismo. En las instituciones educativas donde las funciones del director han sido encargadas hasta el 31 de diciembre, el director que ahora ejerce esas funciones deberá estar alcanzando hasta el 15 de diciembre, mediante un oficio, los datos de la persona que va a ser responsable de recibir el material o la dotación de material 2021, además de 3 personas que apoyarán. ¿Por qué? Porque justamente este material estará llegando en los meses de enero y febrero a las instituciones educativas, y como posiblemente el director no se encuentre en esa institución educativa por el tema del plazo de encargatura, y serán pues los padres de familia quienes recepcionen ese material. De darse de etapa presencial, la UGEL tiene que realizar visitas inopinadas para ver cómo es que se está realizando el trabajo con estos materiales. Otro punto es la educación ambiental, gestión de riesgo de desastres y salud escolar, que a su vez también tiene ciertos indicadores o ciertos componentes, como por ejemplo lo que es la gestión de riesgo de desastre, que dadas las presentes características se va a centrar en lo que es las prácticas de higiene y bioseguridad,
así como el tema de medidas preventivas y aislamiento social, y preparación del plan de emergencia familiar y desarrollo de actividades de soporte socioemocional. Como les decía, en un año escolar normal, esta comisión de gestión de riesgo de desastre lo que hace es trabaja sobre un plan para atender a determinadas emergencias que se pueden presentar de orden o de origen natural o humano, que las podrían provocar, ¿no? Llámense sismos, inundaciones, incendios. Entonces se trabaja ese plan para estar prevenidos, y también un plan de contingencia. ¿Cómo vamos a actuar después si es que se da ese plan? Se da un plan de prevención y un plan de respuesta a lo que podría darse posteriormente. En las presentes circunstancias, lo que se debe trabajar dentro de esta comisión de gestión de riesgo de desastre debe estar vinculado a lo que es el COVID-19, es decir, debe estar trabajándose lo que son las prácticas de higiene y de bioseguridad, lavado de manos, lo que es el tema del distanciamiento, el tema a lo mejor de ante un estornudo cómo realizarlo y todo eso, y también pues la parte socioemocional, el soporte socioemocional. Entonces por ahí es de que esta comisión debe ir trabajando eso para tenerlo en cuenta, y también en la parte de darse la etapa presencial pues ya llevarlo a la práctica. También está lo que es la salud escolar, que se torna obligatorio que los estudiantes deben contar con SIS o algún otro tipo de seguro, ya por el tema de la atención médica que demandarían. Es que necesariamente los estudiantes deben contar con su SIS actualizado, o pues contar con otro seguro, ¿no? Un seguro a lo mejor particular o por parte de los padres, son trabajadores del Estado. Se debe fomentar la prestación del servicio de salud, como tamizaje de hemoglobina, vacunas, entrega de medicamentos y otros similares. Es decir, se debe, desde la institución educativa, hacer las coordinaciones con los establecimientos, con los responsables de salud, para que se sigan atendiendo a los estudiantes y dándole prioridad a estas acciones que se realizan también en un año normal, ¿no? Entonces, esto no tendría tampoco por qué variar. Bueno, cuando se establezca la etapa presencial, se deben considerar las siguientes medidas, que se han dividido acá en 3 grupos: lo que son las acciones previas al establecimiento del servicio presencial, acciones permanentes durante el servicio presencial y acciones de atención ante la aparición del caso del COVID-19 en los estudiantes. Entonces, de declararse el tema de la etapa presencial de clases, se deben considerar 3 momentos o 3 acciones. Acciones previas al establecimiento del servicio presencial. ¿Qué quiere decir? Que antes de que se reaperture el servicio presencial, se tendrían que hacer ciertas acciones, como por ejemplo el fumigado de los ambientes o la fumigación de los ambientes. Se tendrían por ahí que hacer las coordinaciones con las autoridades para garantizar que no haya a lo mejor ingreso a la comunidad de personas ajenas, extrañas, que no conocemos en qué condiciones de salud están llegando. Se tendría por ahí a lo mejor que implementar las condiciones materiales necesarias para que pueda comenzar a funcionar correctamente el servicio educativo, como por ejemplo a lo mejor establecer dispensadores de jabón líquido para que se puedan los estudiantes realizar el lavado correspondiente, ¿no? Las acciones permanentes durante el servicio presencial serían pues orientaciones vinculadas a lo que es el cuidado de la salud, como por ejemplo que los estudiantes, el profesor tendría que estar viendo que los estudiantes constantemente estén utilizando su mascarilla, que haya el distanciamiento establecido entre cada uno de ellos, que al estornudar se realice como bajo la forma que recomienda el Ministerio de Salud, ¿no? Que es el cubrirse con
con el brazo pues la parte de la nariz, y todas esas que se realice el lavado de manos durante 20 segundos, todo esto. Esas acciones ya se tendrían que realizar ya en etapa presencial en sí. Y acciones de atención ante la aparición de casos de COVID-19. Bueno, acá también de darse un caso, de detectarse casos de estudiantes que se han infectado con COVID-19, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, no? O sea, inmediatamente derivarlo al establecimiento de salud, conversar con los padres, ver las personas que han tenido contacto con estos estudiantes, también ver de qué manera pueden haber sido infectados. De detectarse más de un caso, informar a UGEL para la posible suspensión de labores a nivel de institución educativa. Y si es que el caso es masivo en varias UGEL, en varias instituciones educativas de la misma UGEL, la UGEL pues tendrá que ver la posibilidad también de suspender el servicio dentro de su jurisdicción, y lo mismo a nivel de DRE, ¿no? Entonces eso es lo concerniente a salud escolar. Todos estos puntos que he mencionado están vinculados a lo que es el compromiso número 3. El compromiso número 4 es acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas, que también tiene subdimensiones como es el acompañamiento pedagógico y espacios de trabajo colegiado. Lo que acá se busca es abarcar desde la planificación, conducción, hasta uso de recursos y materiales. El director o equipo directivo tiene que ver cómo es de que se está realizando este acompañamiento y también el trabajo colegiado, considerándolo, como se ha mencionado, desde la planificación que realiza el docente hasta el uso mismo de lo que es los recursos y los materiales que se encuentran en la plataforma correspondiente. Si la institución educativa cuenta con un psicólogo, este acompañamiento también debe ser partícipe este profesional, ¿no? Y este acompañamiento pues se puede dar a través de lo que son los guías, los talleres u otros, ¿no? Y se tendría que ver los mecanismos o los medios por los cuales se realiza. Ya en una etapa presencial, el director que no tenga aula a cargo deberá realizar un seguimiento, monitoreo y retroalimentación a la práctica de los docentes. Bien. Lo interesante es de que a partir de este acompañamiento que se realiza, nos va a permitir identificar cuáles son las buenas prácticas que realizan los docentes para seguir potencializando, para seguir trabajando sobre la misma, y a la vez pues hacer ajustes en aquellos aspectos que aún nos faltaría mejorar. Asimismo, se considera lo que es el monitoreo de la práctica pedagógica. El directivo adopta los mecanismos de seguimiento y supervisión de las actividades de la institución educativa a fin de verificar el desarrollo de las labores durante la jornada no presencial. Es decir, el directivo tendría que ver cuáles son esos mecanismos por los cuales se monitorea el trabajo que realizan los docentes. Si el docente a lo mejor su trabajo lo hace a través de la llamada telefónica, bueno, pues tendrá que llamar a los estudiantes o padres de familia para corroborar que se está haciendo ese trabajo vía telefónica. Si el docente trabaja a lo mejor por grupos de WhatsApp con los estudiantes, con los padres de familia, pedirle al docente que nos incluya dentro de estos grupos para también ser partícipe de la manera como es que viene trabajando, y así indistintamente de acuerdo a las características con las que el docente interactúa con con estudiantes y padres de familia. El directivo debe asegurar que los estudiantes reciban actividades de aprendizaje no presencial. Es decir, debemos garantizar, debemos asegurar que las actividades o el trabajo que se hace no se tenga que formular desde unas actividades que demande que el estudiante pues tenga ese contacto directo de manera física con el docente, ¿no? Sino que ya tendría que verse los mecanismos como por ejemplo envío de material virtual para el estudiante.
Conjuntamente con el equipo directivo, supervisa las acciones acordadas con el personal, es decir, los acuerdos que se han dado, como por ejemplo el cumplimiento de determinados horarios, o el tema del acompañamiento a los estudiantes, la socialización con los padres, que se han acordado que tienen que realizar los docentes. Se tendría pues que supervisar su irrestricto cumplimiento. El directivo debe orientar a los docentes sobre los canales para el monitoreo de los estudiantes, es decir, dada la realidad, plantearles cuáles son esos canales por el cual debe haber ese monitoreo, como por ejemplo lo que es hemos dicho los grupos de WhatsApp, hemos dicho las llamadas telefónicas, a lo mejor los mensajes de texto. Esto va a depender mucho de las características del entorno en el cual está nuestra institución educativa. Asimismo, se les recuerda que los docentes tienen el último día hábil de cada mes para presentar su informe de actividades realizadas dentro del trabajo remoto. Reiniciado el servicio escolar, los directivos que no cuenten con aula a cargo deberán realizar el monitoreo de la práctica pedagógica, considerando pues el uso de rúbricas que apuntan a lo que es observar la práctica pedagógica del docente, el registro de las evidencias de estas prácticas docentes, formularles preguntas al docente para llevarlos a la reflexión acerca de su desempeño en aula, generar un espacio para la reflexión a partir justamente de estas preguntas, promover la reflexión del docente sobre su práctica, brindar material complementario que le ayude al docente a mejorar su práctica y finalmente pues establecer acuerdos y compromisos de mejora a partir de la reflexión que han tenido. El otro punto que contribuye a lo que es el acompañamiento es el monitoreo y acompañamiento del avance de los aprendizajes de los estudiantes. En esta parte el directivo asegura que el personal docente realice el monitoreo del desarrollo de las actividades realizadas por los estudiantes. Es decir, los docentes tienen que realizar este monitoreo, están en la obligación de ver cómo es que el estudiante va adquiriendo el aprendizaje, las competencias correspondientes que debería adquirir, ¿no? Entonces eso se hace exclusivamente a través de lo que es el monitoreo, o sea, lo que algunos dirían la parte de la evaluación, pero no una evaluación con el fin de calificar, no, sino con una evaluación con el fin de posteriormente dar la retroalimentación al estudiante. El personal docente recoge información sobre las condiciones de conectividad de los estudiantes, es algo muy importante para saber cómo es que yo voy a brindar este acompañamiento. Es que el docente tiene que conocer cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra el estudiante, esas condiciones de conectividad. La finalidad de estas acciones es garantizar la continuidad de todos y todas las estudiantes. Entonces, lo que se busca acá es que justamente todos los estudiantes puedan continuar o permanecer dentro de la estrategia y también pues al final no sean afectados. También se debe considerar realizar las adaptaciones curriculares en los casos que correspondan a las características propias del estudiante. Para el seguimiento de los avances de los aprendizajes, el docente hará uso del portafolio del estudiante en la etapa presencial y a distancia, facilitando la evaluación y la retroalimentación. Lo que ya las normas precedentes también nos venían diciendo es de que el docente debe fomentar dentro de sus estudiantes que vayan usando el portafolio. Ya, porque este portafolio, este documento, este instrumento, si quieren llamarlo como tal, lo que nos va a permitir es ir almacenando las evidencias que al final demostrarán un progreso del estudiante. ¿Ya? Y estas evidencias a la vez me van a permitir a mí tenerlas como insumo para evaluarlas, para saber
qué tanto es lo que ellos pues han venido progresando, de qué manera han venido progresando, y también a la vez retroalimentar sobre esas evidencias. Entonces el avance justamente de cómo es que se van adquiriendo estos aprendizajes se da en función de este instrumento. Por ello, la importancia con lo cual los estudiantes deben contar. Y es más, no solamente en esta etapa, de la etapa a distancia, sino también en la etapa presencial. Se debe considerar realizar un seguimiento a la asistencia o realización de las actividades. Entonces el docente debe tener un registro en el tema de cómo es que los estudiantes están participando, con qué frecuencia están participando, y a la vez el cumplimiento de estas actividades, porque posiblemente esto va a ser un insumo para más adelante el ministerio saque una norma referida a lo que es la evaluación y promoción de los aprendizajes de los estudiantes, porque hasta ahora, si bien es cierto, la 094 nos habla de lo que es la evaluación, pero nos habla de una evaluación en un año sin dificultades, un año normal, sin el tema de esta pandemia, ¿ya? El tema de la evaluación en estos momentos no se ha establecido, no se dice, no solamente nos dicen que retroalimentemos, pero conforme pase el año, conforme vayamos a llegar a concluir el año, tendría que haber una norma en la cual ya se establezca criterios para que el estudiante pueda ser promovido al grado inmediato, al ciclo inmediato, o que egrese del sistema educativo. ¿Sí? Entonces eso aún no está definido. Por ahí como que este punto nos dice que hay que considerar el tema de la asistencia, ¿no? Entonces todo eso también habríamos que considerar para tenerlo en cuenta más adelante y ver el tema de la evaluación apuntada ya a lo que es la certificación. Los trabajos, proyectos o actividades deben ser significativos en tanto desarrollan competencias del CNED, Currículo Nacional de Educación Básica, para evitar saturar de trabajo a los estudiantes y familias. Entonces, estas actividades, estos desafíos, retos que se le deja al estudiante, deben pues, sobre todo, ser significativos, no tanto atiborrar al estudiante de actividades, de trabajo, sino que son actividades pequeñas, pero a la vez son significativas, tienen un significado o van a capturar un significado en el estudiante para que él la pueda realizar. El director, junto con su equipo directivo, verifica con los profesores el medio y las formas en que se presta el servicio educativo no presencial en función a la forma de acceso de los estudiantes. O sea, el director, conjuntamente con el equipo directivo, y los estudiantes y los docentes tienen que ver pues cuál es el medio por el cual es que se hace este trabajo no presencial con los estudiantes. Bien, llegamos al compromiso número 5, que es gestión de la convivencia escolar, que también tiene sus indicadores, ¿no? Que el primero de ellos tenemos la promoción de la convivencia escolar, en el cual lo que nos dice es de que la institución tendríamos que ver espacios democráticos de participación. ¿Ya? O sea, las decisiones que se tomen, los acuerdos que se tomen, tendrían que ser a través de espacios democráticos en los cuales participan los integrantes, ¿verdad? Entonces, si por ahí hay la necesidad de consensuar algo, esto tendría pues que darse a través de un espacio en el cual puedan participar los involucrados, ¿no? Tanto en etapa presencial como en etapa distancia. Se deben actualizar las normas de convivencia de la institución educativa. Ya, como sabemos, hoy en día los estudiantes interactúan de una manera virtual, entonces también esta interacción debe ir acompañada de normas de convivencia que estén acorde a este tipo de convivencia. Entonces, por ejemplo, hoy día los estudiantes participan en plataformas como el Zoom o a través del Facebook o del WhatsApp. Entonces, estos espacios, con el fin de promover una convivencia más armónica, tendrían que también tener sus normas de convivencia, ¿verdad? Como por ejemplo el evitar
realizar comentarios a través de estos grupos que atenten contra alguno de los integrantes, o prohibir ese tipo de acciones, ¿verdad? A través de que hayan ese tipo de comentarios que puedan afectar la convivencia de los estudiantes. Entonces, ya ante nuevos escenarios de aprendizaje, también nuevas normas de convivencia en estos escenarios. Y asociado a ello, pues también tendría que haber unas medidas correctivas en la educación a distancia. Como ustedes saben, en una etapa normal, conjuntamente con lo que es las normas de convivencia, van las medidas correctivas, es decir, al incumplimiento de una norma le corresponde pues que hayan ciertas medidas correctivas, ¿no? Ciertos ajustes o cumplimientos, compromisos que debe cumplir el docente y que el estudiante que ha faltado a estas normas. Entonces, ante ello también deben plantearse medidas correctivas para el estudiante que incurra en el incumplimiento de estas normas, pero se deben considerar que lo principal ahí es priorizar el cuidado del estudiante y su bienestar integral. Asimismo, se debe establecer una comunicación con las familias del estudiante. Y finalmente, si es que se aplican estas medidas correctivas, debe evitarse que sean medidas correctivas drásticas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se da dentro de lo que es la promoción de la convivencia escolar. Asimismo, tenemos la actuación frente a situaciones de violencia en el hogar contra niños, niñas y adolescentes. El director, de tener conocimiento de alguna situación de violencia que esté sufriendo el estudiante en su hogar, ¿verdad? Por lo que nosotros nos encontramos en una etapa no presencial, y la violencia la puede recibir en estas circunstancias en el hogar, ¿verdad? Es que inmediatamente el director debe comunicar el presunto hecho, porque aún está en un proceso de investigación, a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A continuación, se establece una comunicación virtual a distancia con el responsable de convivencia o, en su defecto, con el tutor, a fin de elaborar un acta de manera conjunta sobre el caso, lo que ha pasado, lo que se ha venido a suceder, de lo que nos hemos enterado, y de las acciones que se van a realizar correspondientes a esta acción de la cual hemos tenido conocimiento. Luego de ello, se identifica a un miembro de la familia cercano al estudiante que no esté involucrado en la situación de violencia. Entonces podría ser a lo mejor un hermano, un primo, un tío, alguien que no directamente está vinculado a esta situación de violencia, para darle a conocer lo que ha sucedido y a la vez orientarlo a realizar la denuncia correspondiente. Se brindan las facilidades correspondientes al estudiante. Entonces, el estudiante que ha sufrido estos casos de violencia, pues hay que entender lo que está atravesando, y por lo tanto se debe tener con él un trato diferenciado en el tema de las facilidades para su trabajo dentro de lo que es la estrategia, ¿no? Asimismo, se debe considerar realizar llamadas telefónicas para conocer la situación en la cual se encuentra el estudiante. Y también conocer que dentro del maltrato físico o las acciones que se pueden dar, existe la llamada Red de Protección para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, en la cual la integran diferentes instituciones, como por ejemplo lo que es la de MUNA, el Centro de Emergencia Mujer, línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MAMIS, ¿no?, que es un módulo de atención, las comisarías, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, ¿no? A estas instituciones nosotros podemos recurrir ante el conocimiento de casos de violencia hacia los escolares.
Y otro punto es la atención oportuna de situaciones de violencia contra niños, contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esto se puede dar, o estas acciones se pueden dar entre estudiantes mismos, personal de la institución educativa contra los estudiantes, personas del entorno familiar u otras personas ajenas de la institución educativa hacia los estudiantes. Entonces, de tener conocimiento nosotros acerca de estas situaciones, lo que deberíamos hacer es, en la etapa a distancia que nos encontramos como tal, se obvia el registro de esta situación en el libro de incidencias, en el libro de registro de incidencias, por lo cual ese documento se encuentra de manera presencial en la institución educativa, no es necesario registrarlo, y lo que sí se tiene que hacer es registrar el caso en el portal del CICB. Eso sí se tiene que hacer. Ya posteriormente, cuando pasemos a la etapa presencial, es que se regulariza registrando el caso en el libro de registro de incidencias. Ya, entonces este procedimiento o estos casos hay que nosotros abordarlo, ya sea en la etapa presencial o etapa a distancia, se tiene que trabajar. Si es que necesitaríamos una orientación especializada, podemos recurrir a lo que es una línea telefónica del CICB, que es la línea 0800 76 888, o a un WhatsApp también para el tema de consultas, que es el 99 14 10 000. Entonces esa línea telefónica WhatsApp puedo hacer la consulta de una manera virtual. Hay que recordar que de presentarse estos casos, de nosotros tener conocimiento de estos casos, se tiene siempre que guardar la confiabilidad correspondiente, ¿ya? Y en el caso de que el agresor sea personal de la institución educativa, el director debe informar a UGEL para que se dé inicio al proceso disciplinario, y también pues a las instancias correspondientes para que se dé el proceso judicial. Los protocolos de los diferentes casos de violencia que se pueden dar en la institución educativa, que se pueden encontrar, como es la violencia física, lo que es la violencia verbal, o peor aún la violencia sexual, lo podemos encontrar dentro del portal CICB. Listo, estimados colegas, eso es en líneas generales lo que yo he podido encontrar en esta norma técnica. Además, también aparece en el tema de unas responsabilidades, que ya es algo tácito en función de lo que se ha visto en esta norma y las normas precedentes. Lo que puedo decir de manera general, ya a lo que hemos visto, es el tema, por ejemplo, de que se están obviando los concursos escolares, ya no figuran en la norma, que sí figuraban en la 220, ya no se van a realizar por las condiciones ya sabidas. Ya saben ustedes también que se acaba de anular lo que es la aplicación de la evaluación S. Lo que sí en la norma nos dice es de que por ahí cumplamos con algunos portales aún existentes, como lo que es, por ejemplo, el censo escolar. Semáforo escuela se va a trabajar, como ustedes también ya saben, ya salió una norma específica sobre eso, y las otras condiciones no existen. Pues no, básicamente esta norma lo que nos da es unas orientaciones de cómo vamos a trabajar en estas dos etapas, la etapa presencial y la etapa a distancia. Todavía, como les mencionaba, no hay una fecha establecida. Esperemos que pase la emergencia sanitaria, ir viendo cómo evoluciona esto, tanto a nivel nacional como a nivel sectorizado, desde donde se encuentra la institución educativa, para poder saber cómo vamos a actuar, ¿ya? Y cómo se va a dar la etapa ya presencial. Entonces, sobre eso es lo que básicamente menciona la norma del desarrollo del año escolar 2020, ¿no? Ya estableciendo bien claro que hay estas dos etapas, cosa que no se mencionaba en la 220. Entonces, de mi parte, eso es lo correspondiente.
lo que tenía que conversar con ustedes. Si es que hubiese alguna inquietud, ya saben los mecanismos por los cuales nos podemos comunicar, y esperar pues que salgan otras normas que complementen a esta resolución viceministerial. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta otra oportunidad.